Bueno, hola, ¿cómo están? Yo elegí para hacer el parcial, me basé, digamos, en la clase 5, donde se hablaba de qué es un estado, que yo en ese caso había elegido Palestina y había tratado todo el tema de Palestina y cómo no está reconocido por todos los países del mundo. Entonces, bueno, una primera parte voy a empezar dando la definición de qué es un estado, después de la definición de soberanía, y a partir de ahí empezar a hacer la diferencia entre Estado y país y empezar a contar cuántos países hay en el mundo según la ONU, y después hablar sobre los territorios dependientes y territorios no autónomos. Por eso, bueno, vamos a empezar a presentar el PowerPoint, que empieza así: Estado, país y soberanía. Bueno, el concepto de Estado. Un Estado es el control y administración de un territorio determinado ocupado por una comunidad heterogénea y que posee un gobierno propio. Es una unidad política independiente reconocida internacionalmente y que ejerce soberanía sobre una determinada área de la superficie terrestre. Se compone por un territorio, una organización política, leyes y por una nación. Ahora el concepto de soberanía, que bueno, es muy difícil de encontrar una definición concreta y que esté aceptada por todos, pero bueno, yo me refiero a los cuatro modos en el que el término es comúnmente usado según Krasner. Primero, soberanía doméstica, que se refiere a la organización de la autoridad pública dentro de un Estado y al nivel de control ejercido por quien detenta esa autoridad. Después, soberanía interdependiente, que se refiere a la capacidad de las autoridades públicas de controlar los movimientos transfronterizos, es decir, el control que tiene la autoridad pública en las fronteras. El tercero, la soberanía jurídica internacional, que se refiere al reconocimiento mutuo de los estados u otras entidades. Y el último, que es la soberanía westfaliana, que se refiere a la exclusión de actores externos de las configuraciones de la autoridad interna. Este último lo que quiere decir es que autores externos no pueden involucrarse en el manejo interno de un Estado. Bueno, ahora bien, vamos a pasar con la diferencia entre un Estado y un país. Para que se considere un país, el lugar tiene que tener un territorio definido, ser habitado con algún grado de permanencia, tener instituciones políticas y gobierno propio, tener la independencia reconocida por otros estados soberanos e interactuar diplomáticamente con otros países. Acá en el mapa, bueno, se puede ver los distintos países de Europa. Bueno, en cambio debemos distinguir entre dos formas de Estado: los estados políticamente independientes, que son los países propiamente dichos, y los que no lo son. Los estados que no son independientes no tienen una soberanía absoluta en su territorio porque comparten ese poder con una entidad política mayor. Un ejemplo acá son los 50 estados que conforman los Estados Unidos de América, que bueno, todos tienen grados de independencia, pero la autoridad mayor, que es la autoridad nacional, es quien ejerce la soberanía absoluta. Esto también pasaba en España con, por ejemplo, Cataluña, y le ocurre a Palestina, que también no tiene la soberanía absoluta sobre su territorio. Bien. Bueno, entonces, ahora bien, ¿cuántos países existen y por qué es tan difícil de responder a esta pregunta? Bueno, según el criterio que elijamos, hay entre 193 y 206 países. Esto es porque hay territorios que declararon la independencia y que incluso casi funcionan como países independientes, pero parte de la comunidad internacional no los reconoce su soberanía.
Entonces el hecho de que un país reconozca a otro es siempre por una negociación de intereses. Por ejemplo, China es un país que tiene mucho peso en la comunidad internacional y en 1971 la República Popular de China entró en la ONU y Taiwán fue retirado. Esto fue porque, bueno, justamente China reclama su soberanía en Taiwán y es por eso que fue expulsado y, bueno, varios países dejaron de reconocer a Taiwán como un país, como un estado soberano. Bueno, entonces el recuento de la ONU, desde 2011, con la entrada de Sudán del Sur, el órgano tiene 193 países miembros considerados estados soberanos, que tienen sus propias fronteras y gobiernos independientes. Además, también cuenta con 2 estados observadores, que son el Vaticano y Palestina, lo que le da un total de 195 países. Bueno, Palestina, sin embargo, no es reconocida como un estado soberano por algunos de los países de la propia ONU y por eso algunas listas muestran solo 194 países en la organización. Pasamos a la otra diapositiva. A ver. Ahí está. Bueno, en este mapa podemos ver cómo todos los países en azul son los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas y en un recuadro abajo vemos con un punto rojo como la Ciudad del Vaticano y Palestina son los únicos que son miembros observadores de la ONU. Bueno, ahora vamos a hablar de los países con reconocimiento parcial. Entrar en la ONU es crucial para que un territorio sea considerado un país. Kosovo, por ejemplo, es reconocido por 112 países de la ONU, es miembro del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, pero por no estar en la ONU todavía es considerado un país de reconocimiento parcial, como lo explica así Alex Jeffrey, que es profesor de Geografía Humana de la Universidad de Cambridge. La adición de un nuevo país tiene que ser aprobada por al menos 9 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, sin que ninguno de los 5 miembros permanentes, que son China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia, utilice su poder de veto. Pero más allá de los intereses de la comunidad internacional, los asuntos de política interna de cada país también influyen en qué país será reconocido y cuál no. Bueno, ¿qué países tienen entonces reconocimiento parcial? Bueno, ahí podemos ver Kosovo, Abjasia, Osetia del Sur, Taiwán, la República Turca del Norte de Chipre, la República Árabe Saharaui Democrática o Sahara Occidental y también Palestina tiene un reconocimiento parcial. Bueno, un breve resumen sobre algunos de estos países que tienen un reconocimiento parcial. Kosovo era parte de Serbia y fue creado en 2008, ya que es reconocido, como dijimos antes, por más de 100 países. Osetia del Sur y Abjasia, en la región del Cáucaso, se declararon independientes de Georgia en 1991, pero solo son reconocidos por 5 países. La República Árabe Saharaui Democrática o Sahara Occidental fue declarada independiente en 1976 y el territorio, bueno, como vengo mencionando, es conocido como Sahara Occidental y está disputado por Marruecos. Actualmente 46 países miembros de la ONU lo reconocen. La República Turca del Norte de Chipre, que declaró su independencia de Chipre en 1983, solo es reconocida por Turquía. En general, estos países que tienen reconocimiento parcial, hay un trasfondo político-económico que hace que en la actualidad todavía tengan esta parcialidad. Bien, ahora vamos a hablar de los territorios dependientes, que se clasifican en colonias, que es donde el país del que depende maneja todos los asuntos internos, le designa autoridades, normas y políticas económicas. Es el caso, por ejemplo, de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Un departamento ultramar, que es donde el territorio
es una provincia más, por lo que tiene igual importancia que el resto, y la población local puede elegir sus propias autoridades y tiene representantes en el Congreso. El claro ejemplo es el caso de Guayana Francesa, Guadalupe y Martinica con Francia. Bueno, después estados asociados que son autónomos, pero aún dependen de la potencia dominante. Por ejemplo, Puerto Rico está asociado a los Estados Unidos, tiene sus propias autoridades y leyes, y sus habitantes son solo considerados ciudadanos de ese país. Bueno, territorios no autónomos cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio. Dependientes del Reino Unido están las Islas Turcas y Caicos, las Islas Malvinas o Falklands, Gibraltar, Santa Helena, Islas Caimán, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Anguila, Montserrat, Sahara Occidental y Pitcairn. Dependientes de Francia, la Polinesia Francesa y Nueva Caledonia. Dependientes de Estados Unidos, las Islas Vírgenes Estadounidenses, Guam y Samoa Americana, y dependientes de Nueva Zelanda, Tokelau. Y acá en el mapa podemos ver estos países que no tienen todavía dependencia, son territorios no autónomos. Bueno, ahora vamos a hablar del proceso de descolonización de la ONU como para finalizar. Que es justamente lo que pretende la ONU es que todos los países logren tener la autonomía y la soberanía en sus territorios. Es por eso que es un proceso que se viene dando a lo largo de los años. La Asamblea General en 1960 aprobó la histórica Declaración sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales. Y esta reconocía el derecho a la libre determinación de todos los pueblos y afirmaba que el colonialismo debía llegar a su fin de manera rápida e incondicionalmente. Después, 2 años más tarde, en 1962, se estableció el Comité Especial de Descolonización para poder supervisar su aplicación. Desde la creación de las Naciones Unidas hubo 80 antiguas colonias que han conseguido su independencia. Esto incluye a 11 territorios en fideicomiso, es decir, que han conseguido la libre determinación a través de la independencia o libre asociación con un Estado independiente. El Comité Especial continúa supervisando la situación de 17 territorios restantes y trabaja para facilitar el progreso hacia la completa libre determinación. Y acá damos por terminado entonces toda la explicación sobre Estado, soberanía, país, territorios dependientes y territorios no autónomos.